Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras culpas, Señor. Quita toda cosa que estorbe, Señor, y que impida, Señor, que te podamos adorar. Ayúdanos, Padre, a estar unidos, Señor, en esta oración y en este servicio que hacemos, Señor, para agrado de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Conjuro y reprendo toda fuerza contraria que quiera estorbar esta audiencia, que quiera estorbar este lugar. En el nombre de Jesucristo, Satanás, estás expuesto ante la palabra de Dios. Y eres declarado mentiroso porque eres padre de mentira. Apártate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios Todopoderoso, toma control, Señor, de este servicio, de esta palabra en esta hora. Ábrela porque solo tú eres digno, Señor. No sea yo otro, sino solo tú. En el cielo y en la tierra no había quien, pero tú eres digno, Señor. Solo tú puedes abrir la palabra. Nosotros podemos abrir el libro, Señor, pero, Señor, tú abres tu palabra, Señor. Habla porque tu pueblo te escucha. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. No se sienten. Vamos a leer la escritura de entrada para que así se sienten y ya no se tengan que levantar, sino que estén cómodos. Vamos a ir al libro de la Biblia, que para hablar de Él tenemos que hablar de su palabra. Y vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis vamos a ir en los primeros capítulos. El cuarto capítulo, capítulo 4 del Génesis. Vamos a leer el verso 4. Alabados el Señor. Génesis 4:4. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todos lo tienen, dicen amén. Amén. Génesis 4:4. Qué bonito es poder adorar a nuestro Dios, cantarle con el corazón, con sinceridad, y poder adorar a nuestro Dios en esta noche. Estamos muy contentos de estar aquí. Siéntase bienvenidos. Amén. Génesis 4:4. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El Señor bendiga su palabra. Vamos entonces a ponernos cómodos. Y así, sírvase de la mesa. Amén. Amén. Pueden sentarse. He traído un título en esta noche. Y quise titularlo: ¿quién podrá creer si no le fuera revelado? Amén. Amén. ¿Quién podrá creer? Es una pregunta. ¿Quién podrá creer si no le fuera revelado? Porque para creerle a Dios es necesario que nos sea revelado. Amén. Porque solo por revelación podemos nosotros conocer a Dios. Solo por revelación podemos nosotros aceptar al Señor. Entonces, ¿quién podrá creer si no le fuera revelado? Es una pregunta en esta noche nuestro título. Y vamos a empezar desde el Génesis. Estos dos hermanos nacieron por la vía humana, por la vía carnal, unión de madre y padre. Pero uno era
de la línea de Dios y otro era de la línea de Satanás. Cuando ellos crecen y se hacen ya hombrecitos y ya entienden o tienen su idea de qué fue lo que pasó en el huerto del Edén, ellos empiezan a adorar y ofrecer sacrificios a Dios, porque seguramente Adán y Eva le hablaban de ese Dios al cual habían ofendido, al cual habían defraudado, del cual habían sido separados de su presencia. Amén. Téngalo por seguro que Adán y Eva les hablaba a sus hijos. Amén. Los hijos de Eva y el hijo de Adán. Amén. Por eso ellos podían saber que había un Dios y que se debía adorar, porque a ellos se les había dicho que había un Dios y que un día cayeron de esa condición y que había que ofrecer sacrificio a Jehová en expiación por el pecado. Amén. Pero miramos un detalle aquí en Génesis 4:4 y allá en Hebreos 11:4 lo declaran. Creo que fue el apóstol Pablo. Y dice que por fe Abel ofreció un mejor sacrificio a Dios que Caín. A Abel le fue revelado, en otras palabras, porque la fe es una revelación. Amén. Usted no puede recibir algo por fe que no le sea revelado, porque fe es revelación. Es algo que usted no tiene, es algo que usted no ve, pero es algo que usted está seguro que Dios se lo va a dar. Amén. Y eso solamente se puede obtener por revelación. Amén. Entonces usted no puede aceptar esas promesas, usted no puede aceptar estas palabras si no le es revelado. Es un tema muy profundo, quizás para yo poderlo hacer que penetre quizás tan profundamente, pero si solamente lo podemos tomar tan siquiera por encima y podemos meditar en esto, nos daríamos cuenta de la importancia que es la revelación en el cristiano. Porque sin la revelación usted no puede creer. Y muchas veces la causa de que no avanzamos, de que no estamos creciendo cada día, continuo, como dice el apóstol Pablo, de continuo, creciendo, perseverando. Primera de Corintios 15:58. Creo que dice eso. Mi hermano Francisco tiene la Biblia ahí lista para la batalla, entonces léanos ese texto para ver. No sé si lo tengo mal, entonces se los digo así. Porque es por revelación. Y cuando usted le es revelado, usted persevera, usted se esfuerza por las cosas de Dios. Si no es revelado, simplemente somos un miembro de iglesia. Simplemente nos unimos a un grupo y eso es igual que una denominación. Amén. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Entonces a nosotros como hijos de Dios nos es revelado que el trabajo que estamos ejerciendo, que el sacrificio que nosotros estamos teniendo en esta vida no es en vano, sino que, bendito sea el Señor, vendrá la recompensa por parte del Señor. Dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hay un pago, y yo vendré y les pagaré según sus obras. Amén. Pero ¿quién podrá creer si no le fuera revelado? Alabado sea el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice otro texto. Porque el que cree en Dios, es necesario que crea. El que se acerca a Dios, es necesario que le crea. Que crea que hay un Dios. ¿Sí?
Y quizás hay muchas personas que dicen Dios, ay Jesús y esto, pero a la final en su corazón adentro, ellos quizás pensarán que es un pensamiento y que nosotros somos como una planta y nacemos, morimos y se acabó todo. Pero él aún en eso erra, porque aún las plantas, la vida vuelve a la raíz y vuelve y resucita en la primavera. En la naturaleza podemos ver el poder de Dios, porque le es revelado. Pero aquel que no sabe ni siquiera si lo está sembrando, no se da cuenta que el grano de maíz muere y luego resucita y trae mucho fruto. Amén. Amén. Muere y resucita. Para poder traer fruto tiene que morir, caer en la tierra y morir, dijo Jesús. Pero ¿cómo podemos creer eso si no tenemos fe en la palabra? ¿Y cómo podemos tener fe si no escuchamos la palabra? Si no leemos la palabra, si no nos alimentamos de la palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 14 al 21. Voy a leerlo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a clamar? ¿Cómo van a adorar? ¿Cómo van a glorificar el nombre de aquel en quien no han creído? Es imposible. Es imposible que alguien adore a Dios si no ha creído en Él. Quizás en algún momento alguna emoción por estar dentro de alguna reunión o dentro de algunos que dicen Jesús, te alabamos, de pronto cante o cante un cántico cristiano y se le erice la piel, pero adentro de su corazón y su propia vida testificará que no puede adorar a Dios porque no ha creído en Él. Porque cuando uno ha creído en Dios, uno pone por obra su palabra. Uno se hace al lado de Jesús. Uno no se puede apartar de Jesús. Así como Leví dejó los tributos y todas las cosas y le siguió desde entonces. Amén. Amén. Él dejó todo y le siguió. Cuando usted cree en Jesús, usted lo deja todo por el Señor. Por eso los apóstoles dijeron, he aquí nosotros hemos dejado todo y te seguimos. Y él dijo, no se van a quedar sin recompensa. Amén. También nosotros decimos, Señor, lo hemos dejado todo. Él dice, no se van a quedar sin recompensa. Al final yo daré el pago a cada uno conforme, según hayan sido sus obras. Hay que hacer una obra para el Señor. Hay que hacer un trabajo para el Señor. Quizás lo estamos haciendo, pero no como debiéramos. Nos dijo la palabra. ¿Caso hay que agradecerle al siervo o gloriarlo porque hizo lo que tenía que hacer? No. Nos fue encomendada una misión y tenemos que hacerla. Como mínimo tenemos que hacer eso. Y siempre quedamos faltos. Amén. Porque hay o hubieron cosas que pudiéramos hacer y no las hacemos. Pero dijo el salmista, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Porque dice aquí más adelante, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Son tan preciosos
Bendito sea el Señor. Pero no, me adelanté un poquito porque quería que eso encajara. Ahora dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puede una persona creer algo que nunca oye? ¿Cómo puede creer en un Dios si no hay quien le diga que hay un Dios? ¿Cómo puede creer en ese Dios que quizás escuche que hay un Dios si no se le muestran las señales y las maravillas? Si no se le muestra qué clase de Dios es Él, qué hizo y qué está haciendo y qué va a hacer. ¿Cómo podrán creer si no hay quien les diga, si no hay quien les predique? Por eso Dios está diciendo, según sus obras yo les pagaré. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar su palabra. Usted dice, ay hermano, ¿y cómo así? Usted se está saliendo del orden. No, hombres y mujeres predicamos la palabra. No se asuste. Dijo el apóstol Pablo, vosotros somos cartas leídas ante el público. Su vida es la prédica suya. Su vida es la que testifica a su vecino quién es usted. Si usted es una santa de Dios o si usted es un odiador o una odiadora de sus vecinos, de aquel que de pronto le hace un pleito o alguna cosa y ya usted lo desecha fácilmente. Dios dice, no desechéis las almas fácilmente. No las des por perdidas. Un alma vale más que 10,000 mundos. Muchas veces nosotros ya vemos a aquel que de pronto ciertamente sea malo y haga cosas malas. Pero Jesús dijo, Él no vino por justo, Él vino por los pecadores. Y un alma que hay que ganar es aquella que está perdida. Entonces nosotros tenemos una obra que hacer. Y si nosotros no testificamos, si nosotros no predicamos, y si nosotros no anunciamos el evangelio que hemos creído, entonces ¿quién más se va a añadir? ¿Quién más va a creer? No saben ni siquiera. Amén. Mucha gente no sabe ni siquiera que Dios envió un profeta, cuando eso debería estar regado aquí en Valencia. Amén. Tan sencillo como decir, Dios envió un profeta. Listo, esa es la verdad, esa es la palabra. Yo no sé mucho, yo soy una santa y yo vivo tu vida, yo veo tu vida, yo veo que tú caminas bien, tú eres como una persona diferente, cuéntame, ¿a dónde asistes tú? No, yo asisto en mensajes de restauración. Bueno, pero ¿y qué doctrina? No, nosotros hemos recibido el profeta de la séptima edad. Nosotros hemos recibido el séptimo ángel. Quizás muchos hubieran venido. Solo con eso. Pero ay, ese séptimo ángel que no, yo no tengo quizás la capacidad de explicarte, pero yo te aseguro que es la verdad. Ven, acércate y ve. Amén. Es lo mejor que usted puede hacer. Traerlo aquí. Porque para eso Dios ha puesto, bendito sea el Señor, las cosas en su iglesia, los dones en su iglesia, los llamados en su iglesia, los oficios en su iglesia. ¿Se da cuenta que si es necesario? ¿Cómo podrán creer si no hay quien les diga? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay quien predique, si no hay quien viva, si no hay quien testifique de la palabra del Señor, entonces ¿quién va a oír? Cuando la palabra dice aquí adelante, la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es la gracia del Señor que se proyectó hacia nosotros los gentiles
por causa, bendito sea el Señor, de que lo rechazaron allá. Pero todo estaba planeado así por amor de nosotros. ¿No le da gusto a usted saber que el Señor tuvo su plan perfecto, su plan de amor, su plan de redención para con nosotros, de tal manera que cegó a su pueblo? Que la Biblia dice que ellos estaban ciegos. Ellos no sabían lo que hacían. Amén. Para poder venir por nosotros. Y ahora nosotros ser el Israel espiritual y conocer, bendito sea el Señor, la historia, los ejemplos que nos da la Biblia de ellos, para que no caigamos en los ejemplos, en las mismas codicias. Y ahora nosotros siendo la novia, el Israel espiritual, estamos cayendo en las mismas codicias, en los mismos pecados que ellos cayeron. Alejándonos a jugar, alejándonos de la palabra, cuando la palabra misma nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. No debiéramos perder tiempo, debiéramos de estar ahí, pero no lo hacemos. No lo hacemos y tenemos que ser sinceros en eso. Pero Dios está dando hoy su palabra para que por el oír esta palabra nosotros volvamos a la palabra. Nosotros nos alineemos con la palabra otra vez. Porque ¿quién podrá creer si no le es revelado? Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor. Bendito. Dice, bendito sea el Señor. Primera de Juan 5, 4, 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La fe es una revelación, y esa revelación es la que vence al mundo, porque usted le ha revelado que la palabra de Dios es verdad, y por eso cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios, y que está aquí en medio nuestro, porque Él prometió que estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin. Pero esto debería de llenar nuestro corazón. Esto debería de hacer que nosotros saltáramos y gritáramos y glorificáramos a Dios. Esto debería ser una realidad para nosotros. Pero ¿cómo podrá hacerlo si no nos es revelado? Quizás usted tropiece con un alma sedienta y usted tropiece con alguien, bendito sea el Señor, que ha tenido un trato con Dios y Dios un trato con él, y usted le dice esto, y esto causará lágrimas en sus ojos, y esto causará que él salte de alegría, y esto causará que él diga: ¿qué debo de hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué trabajo vamos a hacer? Yo quiero trabajar, yo quiero luchar por el Señor, yo quiero ser útil para el Señor. Y esa persona no se apartará del lado de Jesús. Pero ¿por qué no causa, bendito sea el Señor, el efecto que causa a los hijos de Dios? Amén. Es una pregunta que debemos responder individualmente, cada uno. ¿Por qué no causa en mí la palabra una alegría? ¿Por qué no causa, por qué no salta esa vida dentro de mí? ¿Por qué no llega a mí esa fuerza que me ayuda y que me hace anhelar el continuar? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué simplemente no pasa nada? ¿Será que yo me he descuidado, Señor? Yo sí soy tu hijo, pero yo me he descuidado y me he apartado a lo material y me he estado envaneciendo, Señor, pero yo soy tu hijo, Señor. Ahora clamo a ti, ayúdame. Que no voy a decir que los hijos de Dios no podamos estar en un momento quizá descuidados. Claro que sí. Pero toda la vida, hasta el final, hasta el final de nuestra jornada,
¿Vamos a terminar así? Si terminamos así, es porque somos hijos de Dios. No sé. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado. Amén. Un señor de tantos años, de color, hombre de color en los días del hermano Branham, llegaba y tenía que llegar con el bastón y llegar casi caminando, como quien va perdonando el tiempo. Pero cuando tomaba el micrófono y luego de unos minutos de predicación, él simplemente saltaba y decía: ustedes no tienen aquí púlpito para yo predicar. Y no solo acá, también el creyente ahí. Si Dios me unge acá, Él también me unge ahí. Él también me da vida ahí. Él también me da fuerzas ahí. Porque esto se trata de la adoración a Dios. Y se trata, bendito sea el Señor, de una atmósfera que se crea a través de la palabra. La razón es que en que nos da pereza, en que nos dormimos, en que estamos, que queremos que se acabe el culto ya, es porque la palabra no está produciendo en nosotros lo que produce en un verdadero hijo o hija de Dios. Simplemente él se enamora, simplemente él desea más, simplemente él siente que el dolor se le fue. Simplemente él sabe que ya aquello que lo estaba asediando se fue porque no soporta la presencia de Dios. Si usted en algún momento lo ataca un demonio y usted viene aquí y usted dice: yo voy porque yo sé que mi Redentor vive, y llega aquí, usted se va sano. Amén. Si usted llega cansado, usted se va con fuerza glorificando a Dios. Quizás luego su cuerpo resienta de la atmósfera que le tocó vivir, pero ya llega al lugar donde usted va a descansar. Amén. Pero aquí, en la presencia de Dios, todo cansancio, todo dolor, toda pereza tiene que salir. Pero si nosotros lo creemos, si nos es revelado, porque si no le es revelado, ¿quién podrá creer esto? Simplemente dicen: no, eso siempre dicen lo mismo, pero no pasa nada porque no he sentido nada. No lo cree. Esto es para el que cree. Todo es posible para el que cree. Amén. Solo creer. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Gracias, Dios mío. Amén. Pero ¿por qué no creemos? ¿Por qué no tomamos esa palabra y se hace viva en nosotros? ¿Por qué toda persona que oye el Evangelio y oye el mensaje de Malaquías no lo cree? ¿Y por qué no todos los que llegan lo pueden vivir? Porque Dios le dio a aquellos predestinados oídos para oír. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios le dio a sus hijos oídos para oír. Por esa palabra que Dios dio, nosotros tenemos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque Él predestinó a aquellos que tendríamos oídos para oír la palabra de salvación. No todo el mundo tiene oídos para oír el Evangelio, para creerlo. No, ni todo el que llega y se sienta aquí es novia. Lo dijo el culto pasado, la palabra. No es novia todo el que se sienta aquí. No todos los seguidores de Malaquías son novia. La palabra dijo: cualquier persona, predicador o ministro que se pare le va a decir lo mismo. Si es un hijo, un siervo de Dios, él no va a decirle: ay, toda mi congregación. No. Porque un profeta dijo: por pequeña que sea, tienen que haber 3 clases de creyentes. Así predique, así cante, así estemos donde estemos. Hay que analizar qué vida estamos viviendo para confirmar si somos creyentes o no. ¿Y qué clase de creyentes somos? Si somos finos o creyentes genuinos,
O somos creyentes manufacturados o somos incrédulos. Nuestra vida da testimonio de eso. ¿Cuál es el incrédulo? El que viene simplemente y no tapa lo que hace. Va y lo encuentra uno en la casa de chance haciendo rifa. O llega a su casa a cualquier hora y lo encuentra viendo novelas. Y no le importa, ni siquiera lo quita. Ese es un incrédulo. Ese es un burlador. Aquel que es manufacturado lo hace, pero él se tapa, él se esconde, él no se deja ver, él es muy religioso. Amén. Es muy parecido al genuino. El manufacturado es muy parecido al genuino. Por eso debemos tener cuidado y pedirle a Dios ayuda y misericordia de que no seamos uno de esos. Que estamos luchando, que estamos caminando, pero viviendo una vida doble. Y que estamos engañándonos nosotros mismos. No poniendo por obra lo que Dios dijo a través de su palabra. Y Dios dijo muchas cositas en su palabra. Y cada una de ellas es tan necesaria como todas las demás. Amén. Oh, Señor, ayúdanos. Este mensaje hoy, Señor, siento que lo he predicado de una forma diferente. Pero es Dios. Amén. Amén. El que tiene oído, oiga. Si quiere apuntarlo, está en todos los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis 3. Yo tomé el 3:22, que es la edad de la Odisea. Ya final. Ya eso abarca todo lo demás. Apocalipsis 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él está hablando a aquellos que tienen oído. Él mandó el mensaje de la hora para aquellos que tienen oído. Para oír lo que el Espíritu dice en esta final edad. A la iglesia de la Odisea. Alabados el Señor. ¿Cuántos le aman? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos quieren seguir sirviéndole a Dios? Amén. De todo corazón. Amén. Dios necesita que le sirvamos. Amén. Él hoy necesita de servicio. Ya Él nos lavó, ya Él pagó el precio por nosotros, ya Él hizo por nosotros, nos santificó. Ahora Él necesita servicio. Ya Él vino y mostró sus maravillas, mostró su poder. Ya nos dio a conocer quién es. Ahora Él necesita servicio, como cuando vino en el tiempo de Jesús, en su ministerio. Vino y predicó y multiplicó los panes, sanó tantos, hizo tantas maravillas. Pero luego Él paró y llegó el tiempo donde Él fue perseguido. Luego fue tomado y luego fue crucificado. Y durante todo ese tiempo Él necesitó de aquellos que habían creído en Él. Amén. Él necesitó de aquellos que habían creído en Él en ese tiempo. Le sirvieron, le hicieron un servicio a Dios. Aún las mujeres compraron incienso y fueron para aromatizar su cuerpo. Amén. Aún vigilaban dónde estaba y todo eso. Aún aquellos, bendito sea el Señor, que deberían de haber predicado que Jesús iba a resucitar, fallaron en hacerlo. Porque Dios les había dicho que así sería. ¿Pero por qué? Porque no hay la fe suficiente. No hay la fe que decimos tener. Pero Él no se quedó ahí sepultado. Amén. Él al tercer día se levantó de entre los muertos y conquistó. Y hoy es el gran conquistador. Amén. 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 No se preocupe porque las cargas se han afirmado. Y hoy vemos que hay descarga. Luego, después de haber visto tanto amor y tantas cosas y tanta dulzura en el Señor Jesús, y hoy vemos que hay necesidad, que hay trabajo, que hay carga, y se han afirmado las cargas. No pensemos que Él va a quedar ahí. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y aquellos que perseveremos en el Señor, triunfaremos con Él. Amén. Amén. Porque aunque el enemigo se levante como río, venga como río, nosotros con Jesucristo levantaremos bandera. Amén. Vamos a perseverar.
Uno con Dios es mayoría. No nos vamos a quedar estancados, no vamos a quedar sirviéndole solamente. Vamos a recibir el pago por las obras que hagamos. Vamos a continuar un poquito aquí, vamos a leer. Tranquilos que van 30 y pico minutos. Voy a predicar 45, máximo 50, para que nos vamos. Amén. Amén. Vamos entonces a leer. El Señor nos dice en esta noche, dice, reciban mi advertencia, porque es gracia, porque si no, no resistirán el juicio de mi mano. Amén. El Señor dice eso en esta hora, para la iglesia, para nosotros, que decimos servirle a Dios y estamos caminando y por cuántos años, pero que nos hemos estancado y estamos ahí, nos hemos sentado, hemos dejado de lado la obligación, hemos dejado de lado el trabajar por Dios, el apoyar a Dios, apoyándonos los unos a los otros. Dios dice hoy, reciban mi advertencia para que se arreglen, porque es gracia aún. Pero si no lo hacen, dice, no resistirán el juicio de mi mano. Así dice el Señor. Amén. Amén. Apocalipsis 22, del 10 al 16. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Ya ve por qué el malo y el burlador cada vez se vuelve más burlador y más malo? ¿Por qué cada vez desecha más la palabra? ¿Por qué cada vez sigue y sigue y sigue más y más y más? Le voy a dar un pequeño ejemplo. Quizás aquí han habido personas que en algún tiempo la palabra le habló y lucharon y dejaron las novelitas por un breve tiempo. Luego empezaron viendo los avances en medio de las noticias. Después ya empezaron a verse una novelita escondido, que no me vea el esposo, que no me vea el fulano, que están siguiendo conmigo en la iglesia. Después ya no le importó que lo viera fulano, ni sutano, sino que ya la veía directamente y ya los de la casa saben. Después, cuando veía que llegaba el hermano, el ministro en una visita, y apagaba el televisor. Ya después ni si llega el ministro ni si llega el apóstol, no lo apaga. Porque el que es inmundo practique más la inmundicia. El que es injusto sea más injusto. El que es burlador sea más burlador. Cada vez se va a descarar más. Y cada quien se unirá a lo que es suyo. Porque este es el tiempo de unión y de señales. Los hijos de Dios nos uniremos más a la palabra. Y nos uniremos más al trabajo del Señor. Y nos esforzaremos por seguir adelante. Si somos hijos de Dios, si no, vamos a pintar el color en cualquier momento, hermano. El hermano mismo ha dicho, soy testigo de hombres de 40, de tantos años y hoy están en las cantinas. Así que nosotros no sabemos, por gracia, por fe, creemos que el Señor nos salvó y que estamos seguros en Cristo, pero eso lo demostrará al final de nuestra jornada. ¡Aleluya! Bueno, sigo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí ve? Que nuestro trabajo no es en vano. Que la palabra que predicamos no sale y vuelve vacía. Que la palabra viene con salvación y condenación de acuerdo al corazón que la ha recibido. Porque para salvación o condenación esta palabra ha salido. Usted no puede ser el mismo después de que Dios le habla. O usted es mejor o es peor. O es un santo de Dios o es 2 veces más hijo del infierno. Por causa de la reacción que usted tome al oír la palabra. Amén. Por eso no cesemos de hablarla, no cesemos de predicarla, no cesemos de vivirla. Porque nosotros, bendito sea el Señor, somos los testigos
vivos del Señor Jesucristo. No va a llegar vacía, tranquilo hermano. Si usted le predica 1000 y se pierden todos 1000, no importa, a todo el que usted tropiece, háblele de la palabra. Viva la palabra, muestre que hay una vida mejor. Y si ninguno se convierte, tranquilo, porque la Biblia dice que si usted le predicó, si usted les mostró, si usted les enseñó, aunque sea con su vida, pero si ellos vieron, su sangre no será cobrada de sus manos. Pero si usted pasó por el lado y no les dice, Dios demandará la sangre de ellos, de su mano, de mi mano. Ellos se perderán, pero cobrará Dios la sangre de ellos. Tenemos que vivir, tenemos que predicar, tenemos que anunciar las nuevas de salvación. El mensaje de la hora está en nuestras manos. Depende de nosotros, hermano, depende de nosotros el crecimiento de ese mensaje aquí, en nuestro alrededor, en nuestros barrios. Depende de nosotros el Señor. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Cuando Él venga y nos llame a cuenta, vamos a tener que sacar las cuentas bien sacadas. Amén. Dice, le daré a cada quien según su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, que es Cristo, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estarán afuera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Mandó Dios su ángel o no lo mandó? Amén. ¿Dios ha enviado el séptimo ángel o no lo envió? Amén. ¿Él vino y dio testimonio de estas cosas o no las dio? Amén. Él no nos declaró todas las cosas que tenían que ser declaradas como el Señor lo había dicho. Lo declaró. Amén. Entonces, ¿qué excusa vamos a tener? Aleluya. El espíritu y la esposa dicen, ven. Oh, están de acuerdo en todo. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene se venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Glory. Bendito sea el Señor. Amen. Oh, Señor. Faltan 4 minutos, hermano, ya para cerrar. No me voy a pasar de lo que les dije. Tranquilos. Aleluya. Apocalipsis 10, 7. Me la sé de memoria. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. ¿Envió o no envió el ángel? Amén. Envió su ángel Amén. para darnos testimonio de las cosas, para declararnos las cosas que estaban escondidas, cosas desde tiempos eternos que habían sido selladas para el tiempo del fin. Dios no ha fallado en su promesa. Amén. Dios ha cumplido cada una de ellas. Y la que falta por cumplir es porque no ha llegado su tiempo. Porque todo tiene su tiempo, hermano. Pero de que se cumple, se cumple. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias. Amén. Ayúdanos. Porque para eso, Señor, estamos aquí. ¿Cierto? Amén. Aleluya. Creyéndole a Dios. Bueno, cerremos con esto. Dice así, creyéndole a Dios, este tema predicado por el hermano profeta William Branham el 24 de febrero del año 1952. Creyéndole a Dios. Y dice así: yo oí su voz decir, del ángel. Amén. Yo oí su voz decir, ve donde tu bebé y dale un sorbo de agua. Entré a la habitación y ella estaba llorando. Ella había llorado bastante. Seguramente no despertó a su madre, ella en su pequeña cuna. Fui y traje un vaso de agua y entré. La pequeña casi se bebe todo el vaso de agua. Y allí pues, en su condición, con la disentería que había tenido, sencillamente pensé, ¿no es hermoso? ¿Cuán dulce de él hacer eso? Esa es la segunda o la tercera vez que lo había hecho. Párrafo 33. El hermano Branham estaba quizás descuidado en algo, porque ustedes saben en lo que andaba el hermano Branham. No solo cazando ardillas. No, pues la vida de él fue predicar y vivir la palabra. Amén.
así como lo hizo Jesús. ¿Y qué sucedió? La niña estaba sufriendo por un vaso de agua y ella estaba enfermita y estaba necesitando el vaso de agua. Quizás iba a ser grave lo que le podía pasar. Y dice que en ese momento crucial el ángel le dijo: ve donde tu bebé y dale un sorbo de agua. ¿Quién lo hizo? El Señor. Porque el Señor es fiel en sus promesas. Y Él dice que si nosotros le creemos, cuidará de nosotros y de nuestra casa. Y nos ha dado el mensaje para que nosotros lo pongamos por obra. Amén. Una bebé de 3 meses. ¿Y quién estaba ocupado? Un profeta en sus cosas, en las cosas de Dios. Porque él sabía que el único que puede cuidar nuestra casa se llama Jesucristo. Y nosotros hoy no podemos dejar, bendito sea el Señor, nuestra parentela, aquellos que nos estorban en la vida espiritual. No podemos hacer caso a la palabra, porque creemos que si no están al lado nuestro, entonces Dios no los va a cuidar. Ay, porque es que si se va del lado mío, ay, pues él tomando por aquí, si se va de aquí, de Valencia, se va para Montería, por ahí. Ay, no, hermano, hermana. Si se va a meter en un problema y le va a suceder algo por causa de nuestra vida infiel a la palabra, le pasa aquí o le pasa en donde sea. Amén. Pero no nos queremos despegar de nada. Yo sirvo a Dios, estoy aquí, soy un creyente de Malaquías, pero mi casa está podrida, mi casa está llena de basura, mi casa está llena de cucarachas, de pecado. Y no hago una limpieza, no sacudo el polvo, no limpio, porque me da miedo. No le creemos a Dios. Pero ¿quién puede creer si no le es revelado? El Señor Jesucristo le bendiga. Así habían como 2 o 3 ejemplos más donde el Señor le habló al hermano Branham. Así Dios también le puede mostrar a usted en un sueño. Y usted se levanta a orar enseguida: ay, Padre, yo vi a mi hijo en un accidente, Señor. Padre, yo te pido, Señor, toma control de este sueño, Señor. Ayúdalo, protégelo. ¿Qué pasó? No, se estrelló fulano. ¿Y qué le pasó? No, te raspó un poquito por aquí la cabeza, pues está bien. Ah, bueno, el Señor está tratando con él. Y Señor, gracias. Pero si usted no se para por la promesa, déjeme decirle que un día de esto va a llegar a la noticia y usted no va a tener nada que reclamarle al Señor. Porque Dios nos está hablando desde hace tiempo que nosotros nos apartemos para el servicio al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias a nuestro Dios. Le entrego a nuestro hermano para que despida el culto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. 7:50. 50 minuticos, hermano. Dios les bendiga. Gracias por su atención. ¿Cuántos se gozaron con esta palabra?